Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Samsung A8 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco helado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. La versión 2018 de este Galaxy A8 es un terminal muy equilibrado, perfecto para los que buscan buenas características sin gastar tanto como en la gama Samsung Galaxy S. En la parte frontal destacan esos pequeños marcos tanto en la parte inferior como superior, y es ahí donde vemos una de las características diferenciales de este Galaxy A8 2018, su doble cámara frontal que promete ese efecto desenfocado. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 149.2 x 70.6 x 8.4 milímetros de grosor, que nos da una gran sensación de ergonomía en mano, además de contar con un peso de 172 gramos, que no es mucho, pero tampoco es el terminal más liviano del mercado. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. Para el A8 2018 nos topamos con 4 diferentes tonalidades: gris, dorado, negro y azul, casi los mismos colores que siempre han implementado en los terminales de Samsung. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En el A8 2018 vamos a tener los botones de subir y bajar volumen, además del botón de bloqueo en sus laterales tanto derecho como izquierdo. Samsung parece haber tomado nota de las críticas recibidas por la ubicación del lector de huellas tanto en el S8 como en el Note 8 y parece haber solventado el tema con el Galaxy A8. El lector pasa a la parte inferior de la cámara, un lugar más asequible y que favorece el no manchar la lente todas las veces que desbloqueamos el móvil en el día a día, ya que si no lo recuerdas, anteriores smartphones de Samsung poseían ese lector al lado de la cámara, aunque debo reconocer que soy más partidario del lector de huellas en el botón inicio de su parte frontal. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para el Samsung A8 2018 vamos a tener una única versión de 4 GB, que nos ofrece un buen rendimiento y una buena eficacia, pero sería bueno que Samsung hubiese variado con otra versión de 3 GB que pudiera ser más económica.
En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En la 8 2018 vamos a tener dos versiones de gran capacidad, por un lado 32 y por el otro 64 GB, que si te parecen pocas tienes la opción de ampliar dicha memoria con tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad casi imposible de llenar con tus datos y archivos. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El Samsung Galaxy A8 cuenta con el procesador Exynos 7885 de 8 núcleos con arquitectura ARM Cortex A53 y que corre a 64 bytes, un procesador que resulta eficaz y eficiente, pero sin llegar a ser lo más potente del mercado. Es capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego del momento. Su rendimiento es alto para el uso habitual, pero es en esta parte donde se descubre que no es un tope de gama, ya que los juegos 3D más exigentes requieren de ajuste en su aspecto gráfico para no andar a tirones. Sin embargo, lleva a cabo todo lo que se espera de un gama media alta sin problema. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Samsung ha integrado en el A8 2018 una batería de 3000 mAh y gracias a ello y a una buena implementación de software hemos conseguido llegar al final del día sin problema e incluso medio día más. En nuestras pruebas de rendimiento se ha conseguido alcanzar hasta casi 9 horas de pantalla encendida y aún resta un 20% de batería. La conexión que usa para cargar es USB tipo C y no esperamos menos de un smartphone que llega en el mercado en el 2018. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. Para el A8 2018 nos toparemos con uno de los aspectos negativos de este terminal, y es que cuenta con el sistema operativo Android 7.0 de fábrica, que no era lo esperado para ser un terminal lanzado en el año 2018, aunque actualizará a la más reciente versión, claro está.
Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Samsung ha llevado su pantalla infinita a la gama media y esto es de agradecer. El Samsung Galaxy A8 cuenta con un panel de 5.6 pulgadas. Desde luego el porcentaje de pantalla sobre el frontal no es tan alto como en el Galaxy S8 que alcanzaba más del 80%, pero se queda bastante cerca, con marcos algo más gruesos en la parte superior e inferior. Hablamos de un panel Super AMOLED, con lo que la calidad de imagen y la vistosidad de esta están aseguradas. Este terminal cuenta con una resolución Full HD de 2220 x 1080 píxeles, lo cual es más que suficiente para apreciar imágenes y contenidos con alto grado de detalle. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. Samsung ha estrenado con el Galaxy A8 las cámaras duales frontales en un teléfono de la gama media, y se trata de un sensor dual de 16 y 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 1.9 y que permite realizar lo que la empresa llama enfoque dinámico. En su cámara principal trasera tenemos una de 16 megapíxeles de apertura focal 1.7 y su flash LED de doble tono. Como era de esperarse, esta cámara incluye Bixby Vision que funciona correctamente y stickers, no tiene modo de belleza y permite hacer videos de hasta 1920 x 1080 píxeles, lo cual puede ser un poco lamentable ya que por años algunos celulares han podido grabar video en 4K. Los Galaxy A8 y A8 Plus incluyen reconocimiento facial, sin embargo Samsung recuerda nuevamente en su extensión de responsabilidad que esta sigue siendo la forma menos segura de proteger tu teléfono, debido a que cualquier otra persona parecida a ti podría desbloquearlo o incluso a través de la utilización de tus imágenes.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 165 euros. Para el Samsung A8 2018 es de 1.180.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.741 pesos mexicanos, que a su vez son $343, que equivalen a 306 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Samsung A8 2018 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A8 2018 le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos: personalización y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.